mintió para dar con su paradero y de paso para poner en duda la reputación. Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con 3 grandes historias. Los duelos son difíciles, pero perder a un hijo por suicidio agrega otro nivel al dolor. Y es inevitable tener sentimientos de culpa, torturarse, preguntándose hasta el cansancio qué se hubiera podido hacer distinto, cómo no ver las señales. María Emma Martínez, con varias pérdidas a cuestas, aprendió a vivir cuando todo parecía perdido. A ella no le va a gustar, pero es la pura verdad. Marta Lucía Tamayo tiene superpoderes. Trabaja incansablemente por mejorarle la vida a los demás con acierto y con dedicación, pero es tan berraca que fue capaz de descubrir su propia enfermedad y de diseñar su propio tratamiento. La doctora Tamayito, como le dicen con cariño, es una gigante de la ciencia. Para todos, el 2025 comenzó hace 4 meses. Pero 3 pueblos indígenas del sur del país acaban de celebrar su año nuevo a ritmo de tambores y con un ritual en el que degollan un gallo a mordiscos, celebran el Día Grande, un nuevo ciclo que comienza con el perdón mutuo y borrón y cuenta nueva hasta el siguiente. Empecemos. Hay dolores que marcan para siempre, pero ninguno tan devastador como perder a un hijo por suicidio. María Emma Martínez lo vivió en carne propia y aunque ya había enfrentado la muerte antes y de la misma manera, nada la preparó para ese golpe mortal. Héctor Córdoba escuchó el camino que ha recorrido, que hasta renegó de su papel de madre y de psicóloga. Escucharla es una lección de amor. Les recomiendo ver esta historia con discreción. En ese momento llega una cuñada y un sobrino por mí, arrancamos para el hospital y cuando llegamos al hospital, pues Dani ya no estaba. Entro a la habitación donde lo tenían, le cierro los ojitos, le tomo la mano y le digo, esta fue tu decisión, vete en paz que nosotros vamos a estar bien. No hay más que hacer. No había nada que hacer. Daniel, el hijo mayor de María Emma Martínez, se quitó la vida. No hubo marcha atrás. Llevaba meses, años, arrastrando una sombra muy pesada en su cabeza que no pudo resistir. El día anterior, la perrita que tenía él en la casa empieza a ladrar y yo me despierto. Y cuando me despierto, Dani está consumiendo marihuana en el balcón de la casa. Entonces yo lo regaño, porque eso es lo que hacemos las mamás, ¿cierto? Lo tenía que confrontar. Yo al otro día me levanto, él supuestamente se va para el colegio, yo no me iba a despedir de él, yo estaba muy enojada. Pero cuando llegué a la puerta, como que esa intuición de mamá, ¿no? Y paro en la puerta y digo, hijo, independientemente de lo que esté pasando, mi amor, quiero que recuerdes que te amo profundamente. Me dijo, gracias, Ma, yo también te amo. Esa fue la última vez que María Emma vio a su hijo con vida. Daniel tenía 17 años, vivía con su mamá y su hermana Sofía en Sabaneta, Antioquia. Le gustaba el fútbol, la música, salir con sus amigos, parecía feliz. Ese día no volvió al colegio, amaneció en la calle, atrapado en la droga y el vicio, perdido en un lugar oscuro del que aunque quisiera, ya no podía salir. No tenía ni idea dónde estaba, ni con quién. Yo ya había llamado a todos los amigos, nadie sabía dónde estaba. ¿Qué me tocaba? Arrodillarme a orarle a Dios y a pedirle que estuviera bien, ¿cierto? Porque cuando tienes un hijo en las drogas, piensas en, está apuñaleado, está tirado quién sabe en alguna parte, me van a llamar en cualquier momento de cualquier cosa. En la madrugada, Daniel volvió al edificio donde vivían, entró al ascensor y apretó el botón sin afán. Arriba, en el apartamento, su mamá seguía la rutina de siempre. Preparaba el desayuno y le hacía trenzas a Sofía. Todo como cualquier otra mañana. Hasta que el cuerpo le avisó antes que la razón.
Un frío seco, helado, le subió desde los pies hasta la cabeza, como si algo se rompiera en el aire, como si supiera lo que había pasado. Es un vacío en la boca del estómago impresionante y en ese momento Sofía me dijo, mamá, ¿qué es eso? Le dije, no sé, mi amor, continúa desayunando, como obligando a que ella no se diera cuenta, pero en ese momento el portero del edificio toca la puerta y dice, venga, que Dani se cayó, fue lo que él dijo. Y salimos corriendo las dos. Dani se había lanzado del piso 20 en un vacío que había entre las dos torres del edificio y había atravesado un domo y había caído en el parqueadero interno del edificio. En Colombia, según las cifras de medicina legal, solo en el 2024 se quitaron la vida 2.984 personas, como lo hizo Daniel. Los papás nos volcamos a trabajar, a conseguir, al hacer, y estamos dejando muy solos a nuestros hijos. Y según la Organización Mundial de la Salud, en los últimos años, el suicidio fue la tercera causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en el mundo. María Emma nos recibió en El Retiro, un pueblo del oriente antioqueño. Ha dedicado su vida a acompañar el dolor ajeno. Es psicóloga, mentora en duelo y perdón. Pero cuando la tragedia fue suya, no pudo hacer nada. No era la primera vez que la muerte le arrancaba algo. Creció en una familia acomodada. Su padre era ganadero en Santa Fe de Antioquia, hasta el día en que lo mataron frente a sus hijos. 4 años después, su mamá, que se había casado de nuevo, murió de cáncer. Perder a Daniel fue otra vez lo mismo, pero mucho peor. Ahí se muere mi mamá, a mis 8 años, entonces quedo lo que llaman huérfana de padres. Y quedo viviendo con mi padrastro. Estábamos viviendo en la ciudad de Montería. El último recuerdo que tengo como de mi mamá, fuimos un domingo a comernos un salpicón. Y después de ese salpicón, en el Club Naval de Cartagena, le da un dolor de cabeza muy fuerte. Ya el otro recuerdo es mi mamá en un hospital con la mitad del cuerpo paralizado. El 26 de diciembre del 86, mi mamá se murió. Sin papá, sin mamá y sin familia, quedó bajo la custodia de su padrastro, un hombre de moral flexible que la convirtió en algo más que su hija. Sufro abusos sexuales de mi padrastro en mi infancia, en ese lapso de tiempo después de la muerte de mi mamá, más o menos entre mis 12 años. Abusos sexuales, no violaciones. Son dos cosas diferentes. Él decía que yo era su hija, su mejor amiga y su amante. Y así lo decía. Él fue una persona muy equivocada en su vida. 8 días antes de mi fiesta de 15 años, lo asesinan. Antes de cumplir 15 años, María Emma había perdido a sus padres y a su padrastro, otra vez sola, hasta que volvió a su familia. Se fue a vivir con uno de sus hermanos, su esposa y Camila, su sobrina, unos años menor que ella. Con el tiempo, se convirtió en su hermana, su confidente, su mejor amiga. Éramos uña y mugre. Fuimos demasiado cercanas y pues la amé, la amo profundamente y ella me adoró. Y fuimos muy cercanas y muy cómplices y nos acompañábamos mucho la una a la otra. Camila parecía feliz, siempre sonreía, cantaba, brincaba, hacía reír a todos. Le gustaban las cámaras, las luces, la fiesta. Si Camila faltaba, pues todos estábamos sentados aburridos, porque Camila era el alma de la fiesta. Y Cami se suicida y eso fue un impacto grandísimo. O sea, muy fuerte para todos, o sea, para la familia. Cami era una niña absolutamente hermosa físicamente, con todo, una estructura familiar muy sana, tenía todo para ser feliz, pero la depresión es una enfermedad. Empiezan sus preguntas, me imagino, como yo, Claro, su amiga, su ella tía, y yo éramos muy su cercanas terapeuta. y ahí empezó, claro, la culpa, como no me di cuenta, yo ya era psicóloga para ese momento, yo ya era terapeuta, Cami y yo éramos muy cercanas, como no me di cuenta. Camila tomó la decisión de morir por suicidio. Con ella se fueron sus sueños y de paso los de una familia entera que quedó hundida en una profunda depresión. Hemos pensado que de pronto Cami no se quería suicidar, esa no era su intención. Se subió a esa cornisa de ese edificio. No entendemos por qué, nunca pudimos desbloquear su celular. O sea, pasaron muchas cosas que después, atando caos, decíamos, aquí hay muchas preguntas que se quedan en el tintero, en el por qué. Claro.
Pero es que en el proceso de duelo no hay que centrarse tanto en el por qué, sino viajar hacia el para qué, ¿cierto? Pero fue un momento muy difícil. ¿Daniel le dijo algo cuando murió su prima? Yo tuve una conversación con él y en un momento le dije, no vayas a hacer una cosa de estas, mi amor. Y me dijo, mamá, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, mamá? María Emma lo dice una y otra vez como si al repetirlo pudiera entenderlo, como si esas charlas con su hijo siguieran ahí, dando vueltas. Daniel fue su primer hijo. Nació cuando apenas tenía 18 años y con el tiempo se convirtió en su razón de ser, en el motor que la impulsó cuando todo lo demás parecía perdido. Daniel creció con ella, rodeado de su familia, pero algo en su cabeza no encajaba, como si fuera por otro camino. María Emma lo supo desde el principio, lo vio venir y aún así no pudo evitarlo. ¿Qué le pasaba a Daniel? Cuando Dani tenía más o menos 7, 8 años, tuvo un episodio de un ataque de rabia muy fuerte en un colegio y empezó a presentar comportamientos muy agresivos, desafiantes con la norma. Si hoy te lo explico, Dani a sus más o menos 15 años empieza a expresar una profunda melancolía. La melancolía y la depresión tienen sus similitudes, pero también tienen sus diferencias. ¿Usted define lo que tenía Daniel como una enfermedad del alma? Sí, yo pienso que sí, y de pronto lo empieza a manifestar y se le dispara mucho más cuando él entra al consumo, a sus 15 años más o menos. Daniel empezó a meter vicio, a consumir todo tipo de drogas. Se hizo barrista del Nacional, el equipo de su vida. Entre los trapos de la hinchada y el humo de las bengalas, se fue perdiendo de a poco. Se metió sin darse cuenta en un callejón sin salida. Hicimos lo que todos los papás con un hijo con problemas de drogadicción hacen en Colombia. Buscar apoyo, ayuda, médico, bioenergético, terapia, psiquiatría. Me decían, haga esto y yo lo hacía. Estuvo en tomas de yaje, o sea, mejor dicho, hicimos todo. Yo decía, ¿qué más hago? ¿Qué más podemos hacer? Buscaron ayuda, fueron a terapia, intentaron de todo. Pero entonces murió Camila. Camila, la prima, la hermana, la amiga, la que siempre reía, la que iluminaba todo. Un día ya no estaba. Y con ella se fue también lo poco que lo sostenía. La droga volvió sin freno como un refugio, como un castigo, como un abismo. Daniel tenía 17 años y un peso en el pecho que no lo dejaba respirar. Se sentía solo, furioso, perdido. No hablaba, no escuchaba, solo quería que todo se apagara. O sea, el consumo más esa melancolía se le juntan y Dani no encuentra sentido. Dani no estaba pensando en otra cosa. ¿Cierto? Porque yo pienso que tiene que haber ese momento de desconexión. Son preguntas que nunca nos vamos a contestar con certezas. De Daniel queda el recuerdo de un joven alegre, fotos y un video borroso. Estamos en la finca de Juanca y Dani va montando solo la moto. En las imágenes aparece feliz, sonriente, casi siempre rodeado de amigos. Murió en la madrugada del 22 de agosto del 2014, 4 meses después de Camila, 4 meses en los que todo se derrumbó. Las preguntas, empiezan las preguntas. A ver, el colmo de un psicólogo es que se le suicide un hijo, ¿no? En ese momento pensaba María Emma, ¿y ahora cómo voy a seguir? ¿Cómo continúo siendo mamá? Porque te sientes fracasada, te sientes mala mamá, te sientes insuficiente, te sientes poco merecedora de llevar un título de mamá. No nos estábamos acabando de levantar de la pérdida de Cami cuando aparece lo de Dani. Sentía que la vida me la tenía como montada, ¿no? O sea, ¿qué hice para merecer tanto abandono, tanto sufrimiento? Han pasado más de 10 años desde la muerte de Daniel y María Emma todavía lo recuerda como si fuera ayer. Pienso a veces, ay, Dios mío, yo tendría un hijo tan grande ya. Pienso cómo sería su vida en este momento. Yo acepto que Dani se haya muerto, su decisión, aunque no esté de acuerdo con ella, pero lo acepto. Y eso es lo que me ha permitido hoy ser una mujer feliz a pesar de. ¿Y hay momentos, usted como mamá, que lo siente de pronto? Sí. Ahí al ladito. Sí, y no tengo psicosis. Sí, y no estoy enferma ni estoy loca.
Sí, yo creo en la vida después de la vida. Entonces, sé que él está en un estado de conciencia superior y que me acompaña en algunos momentos. Si pudiera, ¿qué le diría a esa niña? A esa niña que sufrió tanto abandono. Y a esa mamá. A esa niña hoy le diría, todo tiene un para qué y estamos bien. Y a la mamá, que no fue su culpa. María Emma Martínez ha visto la muerte a los ojos muchas veces, cuando le dispararon a su papá, con la enfermedad de su mamá, con el suicidio de su sobrina, y la vio más cruel que nunca, cuando su hijo Daniel tomó la misma decisión. El valor de su testimonio está en que enfrentó el duelo en carne propia, y en ese proceso encontró la manera de enseñar a sanar a los demás, porque cuando todo parece perdido, solo queda aprender a vivir de nuevo. Si usted o alguien cercano tiene pensamientos suicidas, no dude en pedir ayuda. Puede marcar a la línea de emergencias 123, al 141 del ICBF o en Bogotá a la línea 106. También consulte porquequieroestarbien.com. Encontrará apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No está solo. Siempre hay ayuda disponible y siempre sale el sol. No se vayan, después de comerciales, una genetista que se diagnosticó su propia enfermedad y su tratamiento. Los superpoderes de la doctora Tamayito. Ya nos vemos. La doctora Marta Lucía Tamayo padece desde hace más de 40 años una enfermedad compleja, degenerativa e incurable que le produce unos dolores insoportables. Pero esta genetista nunca se ha rendido, todo lo contrario. Encontró su diagnóstico y diseñó un tratamiento que todavía le ayuda a estar de pie. Diego Rubio se dejó contagiar por esta médica e investigadora superpoderosa. Al burlarme de mí mismo, estoy también haciendo mi duelo. No solo es que uno, cuando habla de una enfermedad crónica, una enfermedad rara como la mía, que no tiene cura, que no tiene solución, solo paliativos, pero pues, ¿qué otra cosa queda? Entonces como que fui aprendiendo, mi frase que me encanta, aprenda a vivir con eso y a ser feliz con eso. La doctora Marta Lucía Tamayo está convencida de que no existe una terapia más sanadora en el mundo que la terapia de la risa. Ríase de usted mismo. ¿Hay algo que pueda solucionar? No. ¿Tiene solución? No. Entonces no me preocupo porque si no tiene solución. El 90% de lo que su cerebro cree que va a pasar, no pasa. Para esta médica, genetista, académica, investigadora, para esta eminencia, mamar gallo sobre ella misma y hasta mamar gallo sobre sus desgracias, Niños australianos y yo detrás, ¿no? ha resultado parte fundamental de un tratamiento para enfrentar con entereza y buena cara una enfermedad progresiva que descubrió durante sus años de estudiante de medicina. Se pierde cartílago, se va gastando los huesos, termina rozando huesito con huesito, hasta que se van como moliendo, pues se gastan completamente. Entonces, por eso yo hablo de mis huesitos, los menciono con cariño, como de 80 años. Puede tener los huesos de una anciana, pero tiene también una energía contagiosa, una vitalidad que envidiamos personas 20 años menores. Sufre de displasia ósea, una enfermedad que la hace más bajita que el promedio. Mide 1,34 m, una condición que le produce una serie de dolores que por momentos no la dejan ni dormir, ni caminar, casi que ni pensar. Pues que me da la estatura y las dificultades físicas de dolor y de deformidad, porque se van torciendo los dedos. ¿No pensó en mandar todo al carajo? Tirar todo para la porra, ¿qué saco con eso? ¿Me rindo qué? ¿Pero para qué o qué? ¿Qué hago? La doctora Tamayo, la doctora Tamayito, como le dicen con cariño y con admiración a algunos colegas y amigos, es bogotana, bogotanísima. La idea es que revisemos, estos son lo de su trabajo de tesis. Vive con la pasión de quien es consciente de sus propios límites y aunque sabe que tiene una discapacidad evidente, se siente todo menos una persona discapacitada. Hay quienes dicen que cuando se tiene una discapacidad eso se convierte en una supercapacidad. Para sobrevivir en este mundo que no está hecho para todo el mundo, tengo que hacer un esfuerzo mayor que usted. El que no tiene la discapacidad, como nunca ha pensado
Oiga, me lavé los dientes, me amarré el zapato. La doctora Tamayo se lava los dientes sola. Y cuando los dolores bajan, también se amarra los zapatos. Pero al momento de nuestro encuentro estaba atravesando una crisis por inflamación en los tobillos y las rodillas. Le costaba pararse y caminar. Su enfermedad no tiene cura y solo se puede tratar con medicamentos y terapias y cirugías que le ayudan a llevar una vida tan cómoda y activa como su cuerpo se lo vaya permitiendo, día a día. La displasia ósea es una condición crónica, degenerativa y variable. Una montaña rusa, algo que a muchas personas les cuesta entender. Un personaje que un día me vio llegar, me bajé del carro tiesa. A la hora ya estaba mejor, me paré y caminé normal. Y me dijo, ay, se mejoró milagrosamente, ¿no? Y ahí dije, wow, claro, por eso es que la sociedad es tan dura, porque de pronto no le creen a uno. La doctora Tamayo es investigadora y profesora del Instituto de Genética Humana de la Universidad Javeriana. Dicta una cátedra que ella misma se inventó llamada Discapacidad, Medicina e Inclusión. Y es además la directora científica de la Fundación Derecho a la Desventaja, que ayuda a personas con discapacidad. Y para completar, estudió periodismo y ya ha publicado una decena de libros y cientos de artículos, algunos de medicina, pero la mayoría de humor. ¿Y qué género sería la vida? Yo creo que es una tragicomedia. La vida es una tragicomedia. Puede ser, sí, como muchas cosas. Hay otro libro que escribí que se llama Tragicomedia Médica. Ese libro, Tragicomedia Médica, cuenta con humor sobre su internado caótico y retador. Pero Tragicomedia Médica bien podría ser el título de su autobiografía y contar, por ejemplo, cuando fue médica rural en La Palma, Cundinamarca, y tenía fama de talentosa, pero también de algo más. La gente empezó a buscarme. No, que allá hay una médica muy buena. Imaginarios de la gente campesina, ¿no? Como que una médica rara, ¿no? Chiquita, como mágico. ¿Era de buena suerte para ellos? Le apunté a buenos diagnósticos y de pronto la gente sí se empezó a mejorar y todo muy bien. Pero yo creo que me veían como algo mágico, ¿no? Colegas y amigos de la doctora Tamayo nos cuentan que sí, que su valentía la hace prácticamente mágica. Y que es intensa, acelerada, independiente, creativa. Y que habla mucho. Y que su cabeza no para. Y que no le gustan los elogios, y que es tan recursiva que ella misma adaptó a la medida de sus necesidades los vehículos en los que se mueve con la agilidad de un piloto de carreras, como nos dijo otro médico que la conoce hace rato. Pues puedo ir más lento que eso, pero no va con mi personalidad. Yo soy una persona acelerada, autosuficiente, y de pronto tengo poca paciencia para esperar que me hagan o me ayuden. Entonces, descubrí todas esas cosas eléctricas en donde yo me muevo. Claro, depende de alguien más para. Y eso es lo que más le golpea a cualquier persona con discapacidad. Y los demás no lo saben. Perder la autonomía. Pero esos vehículos no son lo único que ha diseñado. Por decirlo de alguna manera, esta pequeña gigante de la ciencia. Ya me perdonará ella el piropo tan gastado. También diseñó el tratamiento para su propia enfermedad. Una enfermedad que además ella misma descubrió, después de visitar decenas de médicos que no entendían qué estaba pasando con su cuerpo. Seamos claros, usted descubrió su propia enfermedad. Sí, mirando los libros, mirando qué hay, las radiografías son como lo que describe ese libro, ese es mi diagnóstico. Pero es un gran logro. Claro, pues por lo menos usted. me puse un nombre. Por lo Ya menos se supe puso que un tengo. nombre. Sí. Hace 4 décadas que dio con ese diagnóstico personal y novedoso para su displasia ósea. Y si entonces no se conocía bien la enfermedad, mucho menos se sabía qué diablos hacer para tratarla. Así que la recursiva doctora Tamayo siguió leyendo y estudiando y hablando con diferentes especialistas, hasta que creó un tratamiento de cuidado y mantenimiento ajustado a sus dolencias. Ensayo y error. Claro. Probemos este medicamento, probemos esta terapia, venga este ejercicio. Hasta que fui aprendiendo con lo que veía y con eso me mantengo. Debe ser. Pero a la doctora Tamayo, tan modesta, a ratos le da vergüenza aceptar la importancia que tiene haber encontrado su propio diagnóstico y diseñado un tratamiento para sus condiciones particulares. Yo no puedo desconocer que eso fue armado con los colegas, viendo de cada especialidad qué me ofrece. Un tratamiento que, por cierto, puede ayudar a tratar pacientes con enfermedades similares. Por eso nos insiste, tanto frente a la cámara como lejos de ella, en que no es ninguna superheroína científica. No sea sencilla, porque es que si no, Bueno, pero ¿para qué le traemos la cámara? tampoco fue la gran cosa. Pues para mí eso era lo obvio. Buscar una solución. Usted tiene algo, pues tiene que armar
un proceso que la misma enfermedad lo va llevando. Que usted se achique 2 centímetros no es grave, que yo me achique 2 centímetros, eso es... Hoy sigue estrictamente su tratamiento, Complicadísimo. que ha ido perfeccionando con los años y acomodando a las condiciones de cada etapa de la enfermedad. Toma analgésicos y calcio y vitamina D y se pone una inyección para los huesos y hace fisioterapias que van cambiando dependiendo de los dolores y de los resultados de los exámenes. ¿Qué partes del cuerpo le duelen? Pues me da jartera quejarme, pero bueno. Dedo, hombros, los dos. A veces un poco esta cadera. Esta rodilla operada pues tiene un problema ahí que se me está como bloqueando a ratos. La otra y los 2 tobillos. Dicen que en las dificultades es donde más se crece. Total. Nadie vuelve del dolor siendo el mismo. Y esa misma debilidad, minusvalía o como la queramos llamar, es lo que hace que me sobreponga. Marta Lucía Tamayo Fernández tiene 66 años. Es hija de un abogado y una profesora, la menor de 4 hermanos, la consentida. Siempre fue una lectora voraz, una ratona de biblioteca, una niña juiciosa, educada, inquieta, sonriente. ¿Y usted qué quería hacer cuando niña? El profesor de ciencias me dijo, usted se va a dedicar a algo que tiene que ver con su problema. Pero era evidente pues, que él sí identificaba que yo tenía un problema de salud, ¿no? Que tenía alguna enfermedad que para mí no era muy relevante. Gracias a Dios, porque eso me permitió volar. Sabía que era más bajita que los otros niños de su edad, claro, pero nunca se sintió distinta. Ni sus papás, ni sus hermanos, ni sus amigos, nadie le dijo que hubiera algo, cualquier cosa que no fuera capaz de hacer. Nunca nadie me enfermó, porque pues sí, es chiquito, pero nada, normal. Ahora, tuve una suerte, como en la familia logré una autoestima importante, es lo que ha hecho que yo haya podido hacer una vida feliz y exitosa y con muchas Estudió cosas. medicina en la Universidad Javeriana de Bogotá, donde todavía trabaja. Dice que no tiene muy claro por qué escogió esa carrera. Tal vez debido a ese gusto por las clases de ciencias en el colegio. Tal vez por las ganas de ayudar a los demás. Los dolores que le alertaron sobre algún problema físico, al que debía pararle bolas, empezaron cuando estaba haciendo una especialización que nunca terminó en hematología. Y como parte de sus estudios, debía hacer de todo en un hospital. De todo. Y yo estaba en el piso 5 y gritaban, hola, ¿y dónde están los exámenes de este paciente, el de la corra? Y yo que me iba a ir a esperar ascensores que nunca llegaban, llenos de gente. Pues bótese por las escaleras, suba y baje. ¿Cuántos pisos? 13 pisos tenía ese edificio. Al mes no pude caminar. Ya dije, wow, tengo un dolor. Y entonces ahí me fui para donde los amigos de radiología me hicieron una placa de cadera y dijeron, no, tiene una cadera vuelta a nada. Hola. Yo dije, Fue entonces cuando le hicieron radiografías y tomografías y resonancias. Unos le dijeron que esos dolores podían ser el resultado de una vieja luxación de cadera. Otros, que tal vez tenía artrosis. Los demás, que de pronto padecía de una enfermedad muy difícil de diagnosticar. Pero todos coincidían en algo, en que lo mejor sería retirarse de la medicina y dedicarse a un oficio más reposado, más tranquilo. pues la tristeza y el sentimiento de frustración de, wow, yo iba a ser investigadora, hematóloga y no puedo. Y ahí es un golpe duro. No sería hematóloga, pero sí se convertiría en una de las primeras genetistas del país. Una especialidad perfecta para ella, pues se podía dedicar a la investigación de los genes, del ADN, de aquellos rasgos y aquellas condiciones que se transmiten de generación en generación. Un trabajo que requería más esfuerzo mental que físico, ideal para una persona que sufre de displasia ósea. Ya había estado buscando qué especialidad puedo hacer que no me implique desgaste físico de las articulaciones. Decía, bueno, patología. Entonces me decían, mucho tiempo sentada en un microscopio, usted va a terminar con la columna. Ok. Radiología. No, mija, le ponen un delantal de plomo que pesa más que usted y acaba sus caderas y todo. Pensando, apareció esto y entré por la genética y ahí yo médico, yo paciente, yo persona. Desde entonces, la doctora Tamayo ha desarrollado una carrera muy destacada como genetista. Su hoja de vida médica es tan larga que necesitaríamos horas para nombrar y desmenuzar cada uno de sus trabajos y sus títulos y sus logros, aunque ella prefiere resumir su vida profesional de una manera mucho más concreta. Médica genetista o médica, si se quiere,
periodista y persona con discapacidad y con una enfermedad genética. Pero básicamente yo creo que soy una persona feliz, que se ha dedicado a encontrar el modo de sobrellevar y vivir a lo que venga. Es además la primera mujer médico en ser miembro correspondiente de la Academia Nacional de Medicina y ha ganado 3 veces el premio anual que otorga esa academia. Y fue homenajeada en el último Simposio Latinoamericano de Genética Médica. Y así podríamos seguir y seguir. Doctora, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, con mi preocupación de mi baja física por el dolor, pero yo estoy bien, estoy feliz, porque fíjese que esta coyuntura donde uno empieza ya a mi edad a decir, bueno, ya me empiezo a retirar, puedo hacer otras cosas, como un cambio de vida, estoy feliz. Ser feliz se dice rápido, pero como es más que obvio, la doctora Tamayo reconoce que no ha sido un proceso sencillo, aunque trata de no quejarse. Es que usted ve tanta gente que le duele una muela y se angustia, ¿no? Tiene un dolor aquí, un infarto. No, yo no. Yo no, porque además como que ya uno va aprendiendo con la edad. Si me tengo que morir, me muero. ¿Cuál es el problema? Igual a todos nos llegará la hora. ¿La ayudo con algo? Voy a aprenderla ya. Pero después de una decena de cirugías en los hombros y en las rodillas y en las manos y en las caderas, después de miles de terapias, después de más de 40 años de haber dado con su propia enfermedad, la doctora Tamayo, la doctora Tamayito, simplemente agradece tener todavía tanta energía y tantas ganas de seguir viviendo. La doctora Tamayo tiene varios proyectos. Está trabajando en un libro sobre su vida y quiere fortalecer sus redes sociales con un contenido sobre discapacidad, inclusión y genética. Gracias, doctora Tamayito. Y no se vayan, los espero después de comerciales. Una celebración de Año Nuevo en marzo que le pone a uno como amparo la piel de gallina. Ya nos vemos. 2 grupos indígenas del Putumayo no celebran el fin de año ningún 31 de diciembre. Ellos despiden el año días antes del miércoles de ceniza con el día grande. Bailan, toman chicha, cantan y matan un gallo de una forma muy particular. Simón Posada despidió el 2024 por segunda vez, pero ahora con un ritual muy colorido que le pone a uno la piel de gallina. El día grande es para nosotros pues un año nuevo, que nosotros nos pedimos perdón. ¿Y usted le pidió a alguien perdón? A mi papá y a mi mamá y a la compañera, la mujer que tengo. Él es José de Hoy, un indígena de la etnia Kamsá que vive en el municipio de Sibundoy, en el departamento de Putumayo, un valle extenso que antes era un lago que se fue secando poco a poco. Lo que tiene en la mano es un bastón de mando con la cabeza de un gallo que él degolló el día anterior, en la celebración del Día Grande, el Año Nuevo en esta esquina de Colombia. ¿Cómo es esa tradición de enrollarlo ahí el cuello del gallo? Si uno se gana el gallo, ya le ponen la cabeza, le ponen el pollo aquí en el bastón. El Año Nuevo en esta región de Colombia no empieza el primer día de enero, sino los días antes del miércoles de ceniza. Aterrizamos en Pasto y tomamos una camioneta durante 3 horas para llegar a este lugar porque nos habían contado que aquí había una extraña tradición en la que degollaban un gallo a mordiscos, como un acto de resistencia contra el descubrimiento de América. Más que todo el degollamiento del gallo, más que todo es como un agradecimiento a la Pachamama, a la Madre Tierra. Pero después de pasar aquí unos días y hablar con varias personas, debo decir que el Día Grande es muchísimo más que eso. Es una tradición muy difícil de entender. Yo creo que si viniera 10 veces seguidas a este lugar, todavía me faltaría mucho por entender. Así que vamos por partes. Si nos pusiéramos a hablar del tema de Atumpuncha, no terminamos en un día de hablar. Él es el Taita Florentino, la autoridad indígena del municipio de Santiago, Putumayo. Son 3 los pueblos que hacen esta celebración. En los municipios de Santiago y San Andrés, que son habitados por los indígenas Inga, la tradición se llama Atumpuncha. Por su parte, en el municipio de Sibundoy, territorio de los Kamsá, se llama Busnaté. Sin embargo, a pesar de las diferencias, en los 3 lugares se le conoce a esta tradición como el Día Grande. Día del perdón, de pronto nos causamos alguna ofensa
nos peleamos, que no pase a cosas mayores. Pues estos días se piden perdón, se dan la mano. Entonces, en vez de emborracharse y desearse el feliz año como los occidentales, tanto los ingas como los kansá aquí empiezan el año nuevo pidiéndose perdón unos a otros. Entonces, el Atún Puncha es borrón y cuenta nueva hasta el próximo Atún Puncha. Sino que el ser humano es como complicado, pero la idea es de que nos perdonemos cada vez que de pronto pase alguna situación y sentarse a conversar. Es muy fácil confundir esta tradición con un carnaval, sobre todo en un país tan fiestero como Colombia. Cada tanto aparecen por aquí y por allá hippies extranjeros, bailando y bebiendo, como si estuvieran en una fiesta más de pueblo. Carnavales allá en Barranquilla, que hacen los carnavales de Barranquilla, o de los blancos y negros, ¿no? Nosotros lo decimos Atún Puncha. Este ritual se realiza en los 3 pueblos. Se sacrifican 6 gallos en total, primero por los niños y luego por los adultos. Los gallos deben ser viejos y de pescuezo duro, para que sea más difícil degollarlos. Atados de las patas, cuelgan de una estructura de madera y palma conocida como el castillo. En un pueblo, los hombres saltan para agarrarlos del cuello con las manos. En otros, los desgarran ayudándose a punta de mordiscos. El gallo no era parte de nuestro, digamos, de nuestros animales que se cuidaban antes, ¿no? Pues obviamente que eso fue traído, entonces por eso mismo se utiliza eso. Una vez lo degollan, empiezan a lanzar la cabeza de un lado a otro. Aunque hoy viven en completa armonía, este acto de lanzar la cabeza del gallo conmemora las épocas en que los ingas y los kansá se enfrentaban por su territorio, tratando de expulsarse los unos a los otros. De repente la cabeza del gallo me cayó en el ojo, así que entendimos que era hora de irnos y seguir nuestro camino. Ahí se lleva un recuerdo de la Atún Puncha. No, pues un gran recuerdo, imagínense. Bienvenido. No. Sibundoy es uno de los últimos pueblos antes de que la cordillera de los Andes se hunda en el Amazonas. Este municipio ha sido testigo de todo lo que ha subido y bajado de la selva, desde las bonanzas de la quina, el caucho y la coca, hasta la evangelización violenta que sufrieron los indígenas por parte de la comunidad de los capuchinos. Y en el desfile del Día Grande, todos estos elementos tienen su lugar. Cuando ya llegó la religión católica, la visión capuchina, también sufrimos un atropello muy grande. A la vez, pues, digamos, perdimos casi la mayor parte de la identidad cultural. Él es el Taita Justo, la autoridad indígena del pueblo kansá en Sibundoy. Nos recibe en una sala repleta de humo por el asado de carne más grande que he visto en mi vida. Toda esta comida lleva días preparándose. Es el equivalente a la cena de Navidad de nosotros los occidentales. Pero en esta ocasión no son las familias las que cocinan, sino que es el cabildo el que alimenta al pueblo entero con carne, una sopa conocida como mote, huevos duros y más de 5.000 litros de chicha. Toda esa comida representa la abundancia de la madre tierra. Dentro de esta tradición morita también se tiene lo más importante, que es la reconciliación. El perdón entre familias, entre miembros de la comunidad, y a la vez también es un agradecimiento especial a la Madre Tierra, porque mañana vamos a empezar un nuevo ciclo. Al fondo de la cocina hay una habitación donde está el gallo que será decapitado en el Día Grande. ¿Cómo son las actividades de mañana minuto a minuto? Nosotros tenemos dentro de los personajes que nos van a acompañar unos bandereros. Ellos son los que encargados, como decir, de guiar a los taitas, y de aquí nos iremos caminando hacia el Sagrado Corazón de Jesús, donde es un espacio, un punto de encuentro, para luego hacer el despliegue, el desfile, para llegar aquí al municipio de Sibundoy. El desfile es encabezado por un personaje conocido como el Matachín, que representa al sol en la tierra, el sol que ilumina ese día. El matachín, pues, utiliza una máscara de color rojo, muy adornada, y donde su gesto de la boca haciendo como un orificio, haciendo un soplido hacia afuera. Ese soplido es con el fin de ir haciendo como la limpieza, ir abriendo el camino, abriendo el espacio. Luego vienen los San Juanes, a los que pertenece José de Joy, el que degolló al gallo. No cualquiera puede ser un San Juan. Ellos heredan su cargo de familiares o amigos. Por ejemplo, si yo fallezco, puedo dar una herencia a un hijo, a un sobrino. Ellos cogen la tradición que uno sigue yendo. Los San Juanes son un grupo muy unido. En este momento necesitan dinero para construir un lugar donde guardar sus máscaras y trajes negros, que simbolizan una especie de burla a las chaquetas militares de los conquistadores españoles.
Ellos se le burlaban, le sacaban la lengua, de todo, y por eso quedó así, la lengua así salida. En ocasiones utilizaban un cuero de animal, con el fin como de demostrar el terror que hubo en ese tiempo a la llegada aquí de la conquista en nuestro territorio indígena. Sus máscaras tienen la lengua afuera, simbolizando a San Juan Bautista, un predicador judío que bautizó a Jesús y que fue ahorcado por Herodes en un castillo. Y eso fue que pusieron la herencia de coger y poner un gallo y desgollarlo ahí. Con ramos que cortan de palmas, los Kamsá construyen un castillo como en el que ahorcaron a San Juan Bautista. Porque ahí están los 4 pilares fundamentales de nuestro pueblo Kamsá. Está la lengua materna, está el territorio, está el sustento alimenticio y también está la forma de gobierno propio, o sea, la parte de justicia. En ese lugar cuelgan al gallo y solo los sanjuanes pueden saltar para agarrarlo del pescuezo y degollarlo. Los ramos del castillo serán guardados para la procesión del Domingo de Ramos. Aquí, las creencias indígenas y la religión católica se mezclan de una manera muy difícil de entender. Muchos de los miembros de la comunidad indígena pues, no resistían a veces la presión tan fuerte que tenía la comunidad no indígena y mucha gente se suicidaba. Por eso pues, la máscara con la lengua afuera. ¿Qué simboliza el degollamiento? ¿Por qué degollarlo? Con eso estamos demostrando el rechazo a todo lo que nosotros tuvimos que sufrir como hermanos indígenas aquí en Colombia, no solo aquí en Sibundoy, sino que en Colombia, ¿no? ¿Cómo le explica usted, digamos, a una persona que se indigne y que diga que eso es maltrato animal, por ejemplo? Realmente nosotros lo hacemos no con el fin de darle ese sentido del maltrato animal, pero para nosotros es como, digo, una forma de demostrar el rechazo ante el mundo, ante la comunidad, de todo el sufrimiento que nosotros tuvimos que pasar en esa época de la conquista. Después de los sanjuanes vienen los zaraguayes, que llevan un sombrero con espejos que simbolizan las formas con que los españoles engañaron a los indígenas para quedarse con su oro. En ese tiempo pues nadie conocía un espejo y cuando dijeron, mire, algo que brilla y algo que permite ver el rostro de uno, pensaban ellos que era más valioso que el oro que ellos tenían acá en las regiones. El desfile lo cierran las mamitas, mujeres indígenas devotas de la Virgen de las Lajas, simbolizando cómo después de todos los atropellos que trajo la conquista de los españoles, las creencias indígenas terminaron por combinarse con la religión católica. Dentro de la religión católica, pues las mamitas son muy devotas a la Virgen de las Lajas, que queda en Ipiales, entonces también se hace el desfile con las mamitas fiesteras, la llaman acá. El desfile avanza durante horas al ritmo de un baile en diagonal, que también tiene un significado profundo. Era como en zigzag. Y ahí nace una parte de la génesis del Butsnaté, donde el movimiento es choc, moc, choc, moc, choc, moc. Y por eso cuando bailamos y danzamos decimos choc, 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 moc, moc, moc. El desfile termina en la iglesia, que se llena con el sonido de los tambores y donde se oficia una misa en la que los taitas y los sacerdotes hablan de la importancia del perdón. Solo aquella persona que es capaz de perdonar puede vivir verdaderamente feliz en esta tierra. Una cosa que me llamó la atención es que, por ejemplo, vi algunas máscaras puestas en las sillas, abandonadas por sus dueños. Después me explicaron que para los indígenas Kamsá, una cosa es el personaje que encarnan en el desfile y otra muy diferente es la persona detrás de la máscara, con sus creencias personales. Es decir, los dueños de estas máscaras solitarias no están de acuerdo y no perdonan los actos cometidos por la Iglesia Católica. Al terminar la misa, el gallo es sacado del cuarto del patio del cabildo y llevado al castillo para ser degollado. Los sanjuanes saltan y se estrellan contra el castillo, como dándose golpes contra la realidad. Luego hacen una fila y aguardan su momento para saltar y ver quién logra degollar al gallo. ¿Los años anteriores usted también ha sido el que lo ha logrado degollar? Con ahora este año son 7 años ya que voy. ¿En los últimos 7 años siempre ha sido usted? Sí, siempre yo casi. El gallo, finalmente, será cocinado para compartirlo entre sus colegas sanjuanes. Beberán chicha, cantarán y tocarán el tambor hasta el día siguiente, cuando deban ir a la iglesia a ponerse la cruz de ceniza. Antes, esta fiesta se celebraba en junio, pero fue movida por los sacerdotes antes del miércoles de ceniza para que la iglesia pudiera perdonarlos después de estar celebrando. Como quien dice, el que peca y reza, empata.
El Día del Perdón, mal llamado Carnaval o Fiesta del Perdón, es reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Y en este momento, con ayuda del Ministerio de Cultura, están buscando que esta conmemoración sea declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ¿Por qué no? Celebremos. ¡Feliz año para todos! Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co, o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y listo. Esperen séptimo día, a continuación la segunda parte del especial sobre migración. El sueño americano se convierte en incertidumbre para miles de colombianos. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre, los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches, que descansen. Feliz año para todos.